En una época en la que el balón era pesado, los tacos cortaban como cuchillos, y los disparos no conocían miramientos. El fútbol no era un juego controlado, sino un choque físico de voluntad, fuerza e instinto. Los estadios temblaban, las redes se rompían, los porteros se situaban medio paso demasiado cerca, y un único contacto bastaba para descarrilar carreras para siempre. Eran momentos en los que un disparo no solo significaba un gol, sino que cruzaba una frontera. Estas son 7 leyendas cuya potencia de disparo no solo decidió partidos. Y empezamos con el primer nombre. Top 1. Roberto Carlos. Roberto Carlos no era simplemente un lateral izquierdo, era una anomalía física en el sistema del fútbol. Más de 100 goles en partidos oficiales desde la defensa, campeonatos nacionales, títulos de la Liga de Campeones, la Copa del Mundo. Cifras que en realidad no tenían cabida para su posición. Pero las estadísticas no explican por qué los estadios cambiaban en cuanto tomaba carrera. El momento antes de su disparo nunca era silencioso, sino tenso, casi amenazador, como si todos a su alrededor supieran que algo incontrolable estaba a punto de suceder. Su pie izquierdo generaba una combinación de fuerza y rotación que incluso los sistemas de seguimiento modernos, años después, clasificaron como límite. El balón abandonaba el césped, aceleraba, se desviaba, se autocorregía aparentemente en el aire. Los porteros no reaccionaban demasiado tarde, reaccionaban a algo que se movía contra la lógica. Los jugadores de campo que intentaban bloquear pagaban el precio. Los disparos desviados terminaban con huesos rotos, ligamentos desgarrados, carreras que, tras un único contacto, nunca volvían a su trayectoria original. No por brutalidad, sino porque esa potencia de disparo no dejaba margen para el error. Hoy, Roberto Carlos es una figura constante en la cultura de la memoria del fútbol. Su nombre cuelga en las paredes de los estadios, en los centros de entrenamiento y en las secuencias de vídeo, que conectan generaciones. En Madrid se habla de su pie izquierdo como de un mito. En Brasil se le considera el estándar de lo imposible. Él mismo se sienta tranquilamente en las tribunas de honor, mientras su legado sigue disparando con toda su fuerza a través del tiempo. Su disparo no solo dio en la red, cambió el juego para todos los que se interpusieron en su camino. Top 2. Adriano. Adriano Leite. Ribeiro no llegó al fútbol europeo como un talento, sino como un impacto. Goles en serie, títulos en Italia, el triunfo de la Copa América, premios como mejor jugador del torneo. Todo sucedió a un ritmo que superó incluso a los defensores experimentados. Su cuerpo parecía hecho de acero, su pie izquierdo como un martillo. Cuando Adriano remataba, no era un intento, sino una declaración. El balón salía de su pie con una potencia que los porteros no calculaban, sino que sobrevivían. Lo que hacía sus disparos tan peligrosos no era solo la fuerza, sino la secuencia de movimiento corta y explosiva. Apenas tiempo de armado, máxima transferencia de energía, un punto de impacto bajo. Los análisis modernos muestran que la aceleración del balón en los primeros metros era excepcionalmente alta, demasiado alta para posicionarse a tiempo. Los defensores que intentaban bloquear el disparo se encontraban en situaciones para las que el cuerpo humano no está diseñado. Metatarsianos rotos, tobillos destrozados, largas fases de rehabilitación. Para algunos oponentes, un solo intento de bloqueo contra Adriano marcó el comienzo de un deterioro físico permanente. Hoy, su nombre vive menos por títulos actuales que por imágenes. Viejas noches del Inter, el rugido de San Siro, porteros que llegan tarde al suelo. El propio Adriano rara vez aparece, tranquilo, más pesado. Un hombre cuya carrera se extinguió como un cometa, mientras sus disparos siguen persiguiendo los archivos. Su pie izquierdo no era una técnica, era una colisión con la realidad. Top 3. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta redefinió al goleador mucho antes de que los modelos de datos encontraran palabras para ello. Más de 300 goles en partidos oficiales, récords de serie en Italia, triunfos en la Copa del Mundo y la Copa América.
una carrera que vivió de la constancia y la fuerza. Pero su reputación no se basó solo en las estadísticas. Surgió en el momento en que Batistuta golpeaba el balón con el empeine. El contacto era duro, directo, sin negociación. Las redes se tensaban hasta el punto de romperse. Los porteros rebotaban como si les hubieran quitado el suelo bajo los pies. La particularidad residía en la mecánica. El disparo de Batistuta combinaba una velocidad de carrera inusualmente alta con un tronco extremadamente estable. El balón apenas recibía efecto, pero sí una máxima energía hacia adelante. Los reanálisis modernos muestran valores de impacto en los que las ventanas de reacción prácticamente no existían. Los defensores que interponían el cuerpo se encontraban con una fuerza que superaba el reflejo de protección humano. Los bloqueos terminaban con contusiones en las espinillas, fracturas en el pie, lesiones después de las cuales los movimientos nunca volvían a ser los mismos. Para algunos oponentes, un solo momento contra Batistuta marcó el punto de inflexión de una carrera antes intacta. Hoy, su nombre está firmemente anclado en Florencia y Roma. Pancartas, cánticos, imágenes de archivo de goles que no eran elegantes, sino definitivos. Batistuta mismo aparece tranquilo, controlado, un hombre que sabe lo que sus disparos han provocado, en los marcadores y en los cuerpos. No disparaba para marcar, disparaba para decidir. Top 4. Ronald Koeman. Ronald Koeman fue un defensor que rompió las estadísticas. Más de 200 goles en partidos oficiales desde la última línea, campeonatos en varios países, el gol decisivo en la final de la Copa de Europa, cifras que más bien pertenecen a delanteros. Pero la influencia de Koeman comenzaba mucho antes del gol. Comenzaba en el momento en que el balón estaba en reposo. Los tiros libres desde 30 metros no eran una invitación, eran una amenaza. Cuando Koeman tomaba carrera, todos sabían que el disparo no sería colocado, sino implacable. Su técnica era brutalmente eficiente. Una carrera corta, un empeine duro, mínima rotación. El balón se mantenía bajo, aceleraba tarde y golpeaba con una potencia que las mediciones modernas califican de excepcional. Los porteros reaccionaban instintivamente, no estratégicamente. Los jugadores de campo que se lanzaban a la trayectoria del disparo asumían un riesgo que en aquel entonces apenas se cuestionaba. Dedos rotos, lesiones en la tibia, tobillos dislocados. Hay varias situaciones documentadas en las que un intento de bloqueo contra Koeman provocó bajas de varios meses. No por intención, sino porque sus disparos no dejaban margen para errores humanos. Hoy, Koeman es parte de la memoria institucional del fútbol. Banquillos de entrenadores, estudios de análisis, placas de honor. En Barcelona y los Países Bajos, su pie derecho sigue siendo citado como el estándar de la eficiencia implacable. Él mismo se mantiene tranquilo en la banda, mientras viejas grabaciones muestran cómo los defensores llegan tarde y los cuerpos pagan el precio. Su disparo no era un recurso estilístico, era una consecuencia. Top 5. Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović nunca fue parte de un sistema, fue una medida propia. Títulos de liga en varios países, más de 500 goles en partidos oficiales, goles icónicos desde ángulos imposibles. Su carrera no se podía ordenar, solo observar. Pero más allá de la acrobacia, fue la fuerza bruta de sus remates lo que cambió a los oponentes. Cuando Zlatan disparaba, el balón no solo venía rápido, venía pesado. Un contacto que parecía una colisión, no una acción deportiva. La particularidad residía en la combinación de estatura, apalancamiento y técnica. Una postura extremadamente estable, un uso explosivo de la cadera, un empeine que liberaba el balón sin previo aviso. Los datos de seguimiento de años posteriores mostraron velocidades finales inusualmente altas, con un tiempo de reacción corto simultáneo. Los porteros a menudo estaban bien posicionados y aún así eran impotentes. Los defensores que intentaban bloquear se encontraban en situaciones que su cuerpo no procesaba. Dedos rotos en movimientos defensivos, lesiones de rodilla después de pasos evasivos incontrolados. Carreras que, después de un solo contacto,
nunca recuperaron la misma agresividad. Los disparos de Zlatan no solo daban en el gol, establecían límites. Hoy es una figura entre el mito y la presencia. Entrevistas, apariciones, campos de entrenamiento donde los jugadores jóvenes escuchan cuando habla. Sus goles se repiten en bucle, sus remates todavía se sienten físicamente, incluso en la pantalla. Se mantiene erguido, lento, seguro de sí mismo, mientras su pasado sigue impactando. Su disparo no pidió permiso. Lo tomó. Top 6. Clarence Seedorf. Clarence Seedorf no era un clásico tirador de larga distancia. Era un centrocampista con la fuerza de un martillo neumático. Títulos de liga en 3 países, victorias en la Liga de Campeones con diferentes clubes, goles en las noches más grandes de Europa. Su carrera vivió de la presencia y el control. Pero cuando Seedorf disparaba desde segunda línea, el orden del juego cambiaba. El balón no venía por sorpresa, venía inevitablemente, como un tren que ya no se puede frenar. Su mecánica de disparo era inusual, apenas carrera, un centro de gravedad bajo, máxima transferencia de fuerza desde la cadera. El balón adquiría una trayectoria dura y lineal, sin efecto visible, pero con una enorme velocidad final. Los análisis modernos hablan de ventanas de reacción extremadamente cortas, especialmente en remates centrales. Los defensores que intentaban bloquear el disparo se enfrentaban a una fuerza que el cuerpo no podía amortiguar. Contusiones, fracturas en la zona del pie, temporadas perdidas. Varios oponentes pagaron el precio de un momento de demasiado valor. Los disparos de Seedorf no eran crueles, pero eran implacables. Hoy, Seedorf es un observador tranquilo del juego. Estudios de análisis, roles de entrenador, apariciones como voz explicativa de una generación pasada. Sus goles de larga distancia todavía se ven en cámara lenta, no por su belleza, sino por su potencia. Se mantiene erguido, controlado, mientras viejas imágenes muestran cómo los cuerpos retroceden y las líneas se rompen. Su disparo no vino de la nada, vino con toda la intención. Top 7. Steven Gerrard. Steven Gerrard no era un delantero que esperaba oportunidades, era un centrocampista que las forzaba. Más de 700 partidos oficiales, capitán de toda una era, goles en finales, semifinales, noches en las que a otros les pesaban las piernas. Pero cuando Gerrard disparaba desde lejos, no se trataba de técnica o elegancia. Se trataba de urgencia. De un momento en el que el balón era lanzado con la máxima fuerza, como si tuviera que forzar una decisión, de inmediato. Sus disparos vivían del timing y la postura corporal. Un paso largo, el tronco ligeramente hacia adelante, el empeine totalmente estirado. El balón se mantenía bajo, aceleraba tarde y golpeaba con una dureza que los porteros a menudo solo sentían cuando ya era demasiado tarde. Los análisis de seguimiento de años posteriores mostraron fuerzas de impacto inusualmente altas a una distancia comparativamente corta. Los defensores que se deslizaban hacia la trayectoria del disparo arriesgaban algo más que la pérdida del balón, dedos rotos, contusiones graves, problemas de rodilla después de bloqueos incontrolados. Para algunos oponentes, un solo contacto con el disparo de Gerrard fue el momento después del cual nunca volvieron a defender sin reservas. Hoy, Gerrard es una parte integral del panorama futbolístico, visible en las líneas de banda y en los resúmenes de grandes partidos. En Liverpool, su nombre no solo cuelga en pancartas, sino en recuerdos asociados con el volumen. Él se mantiene en el césped o junto a él, tranquilo, concentrado, mientras sus goles siguen golpeando con toda su fuerza a través del tiempo. Su disparo no fue un momento destacado, fue una llamada de atención. Esa fue una generación en la que los disparos no se calculaban, sino que se temían. Una época en la que la fuerza, el timing y el coraje decidían quién se mantenía en pie y quién pagaba el precio. Estos nombres nos recuerdan que el fútbol antes ofrecía menos protección, pero conocía más consecuencias. Si quieres seguir entendiendo esta era, quédate aquí. Sigue este camino a través de la historia
Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y dejar tu opinión abajo. Algunas leyendas no se sienten en la cabeza, sino en el cuerpo.